Es normal que el ser humano experimente un deseo natural de algo infinito, de algo que le supera, que le trasciende radicalmente, porque el quedarse solamente apoyado el hombre en sí mismo resulta siempre insuficiente para solucionar las inquietudes que existen en el interior de cualquier persona humana y que apuntan hacia el infinito. Es decir, hay en nosotros un anhelo de Dios, un deseo de conocer a Dios, aunque en algunos casos ni siquiera se identifique esa inclinación con Dios mismo. El conocimiento que podemos llegar a tener de Dios por nuestras solas fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestros afectos, es ciertamente importante, pero insuficiente. Dios nuestro Señor en su bondad ha querido facilitarnos el camino y para eso precisamente se ha revelado, nos ha querido dar a conocer su propio ser y eso es lo que en esta clase, en esta sesión, vamos a considerar. El tema de esta sesión que tenemos se llama el porqué de la revelación. ¿Por qué Dios ha querido revelarse? Decía pues que el hombre tiene ese deseo natural de conocer a Dios, pero no es capaz de conseguirlo sin la ayuda de Dios. Dios ha querido revelarse como un ser personal y trino, es decir, un solo Dios y tres personas distintas. Y lo ha hecho a través de la historia de la salvación recogida en la Biblia. Una revelación que ha sido paulatina, progresiva, hasta llegar a su culminación con Jesucristo. Con esa revelación, Dios quiere ofrecer a los hombres no solamente un conocimiento de sí mismo, sino la posibilidad de que vivamos en comunión con Él. Conocerlo para vivir con Él, para vivir integrados a la vida misma de Dios nuestro Señor. Y de esta manera participar de sus bienes, participar de su propia vida. Este camino tiene una razón de ser, y es que esa inquietud, ese anhelo de felicidad que todos experimentamos dentro, en nuestro interior, solamente puede ser saciado a través de ese acceso a Dios nuestro Señor, y por lo tanto Él será para nosotros la fuente de la felicidad. Ahí está pues la razón por la cual Dios, que nos ama y nos quiere felices, se ha querido revelar para facilitarnos el camino. La persona humana puede obtener algunas certezas sobre Dios a partir de las realidades creadas, a partir de su propio ser. El camino de las vías cosmológicas, de las vías antropológicas, conduce precisamente a conocer con seguridad la existencia de Dios, pero será siempre este conocimiento humano limitado, insuficiente. Para alcanzar esa certeza, pues hay muchos obstáculos con los que el hombre se topa, que tiene que ir sorteando paulatinamente y nunca logrará un conocimiento suficientemente grande para poder tener como esa serenidad, esa tranquilidad interior de haber llegado a conocer a Dios en sí mismo. Siempre nos quedaremos muy cortos por la distancia infinita que hay entre Dios y nosotros. En una ocasión se cuenta que San Agustín reflexionaba caminando por la playa, pensando en Dios, cómo sería Dios, y se encontró con un niño que hacía un agujero, un hoyo en la arena y estaba tratando de pasar el agua del mar a ese hoyo.
se levantaba, recogía un poco de agua, la echaba al hoyo una y otra vez hasta que San Agustín se acercó a él y le preguntó: ¿qué es lo que estás haciendo? Le dijo: estoy tratando de vaciar el mar en este hoyo. Y San Agustín le dijo: pero eso es imposible. Y la respuesta del niño fue esta: más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios. Fue para San Agustín una revelación que le hacía notar con toda claridad la infinita distancia entre él y Dios, la enorme dificultad para comprender con sus solas fuerzas el misterio de Dios. Por eso, precisamente, para que podamos conocer a Dios en su propio ser y de manera mucho más completa, Él ha querido revelarse, revelarnos su propio ser, invitándonos a tener con Él una relación de amor, una relación en la cual logremos identificarnos, unirnos íntimamente a Dios nuestro Señor. Y esto, una vez más lo subrayo, tiene pues la intención por parte de Dios nuestro Señor de hacernos felices. La revelación, dice el Papa Benedicto XVI, es la realización de las aspiraciones más profundas de aquel deseo de infinito y de plenitud que alberga en lo íntimo el ser humano. Es decir, que ese deseo de infinito lo llevamos dentro, ese deseo de plenitud. ¿Y cómo se puede resolver? Pues gracias a que Dios se nos ha revelado. Por eso añade que lo abre a una felicidad no momentánea y limitada, sino eterna. Esa es pues la razón de ser de la revelación, saciar nuestras aspiraciones, nuestra sed de infinito, de plenitud que alberga en nuestro interior. Por eso San Pablo lo decía, hablando de la vida eterna, de esa unión definitiva que tendremos con el Señor. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que Dios preparó para los que le aman. Es un modo de expresar que por más que quisiéramos imaginarnos cómo será lo que Dios nos tiene reservado cuando logremos llegar finalmente a la unión con Él, no conseguiremos imaginárnoslo de ninguna manera. Siempre nos quedaremos cortos. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que Dios preparó para los que le aman. La revelación responde a un proyecto de Dios. Es la intervención de Dios en la historia de los hombres. Dios toma la iniciativa e interviene en la historia a través de determinados acontecimientos, como por ejemplo la llamada del patriarca Abraham a la fe, la liberación de los israelitas de Egipto. Dios interviene, toma la iniciativa y va actuando a favor de los hombres. Comunica el sentido de esos acontecimientos para la salvación a hombres elegidos por Él y los constituye en testigos suyos, que van a ser como sus instrumentos para dar a conocer lo que Él va revelando. Por ejemplo, Moisés y Aarón fueron testigos de los milagros que Dios hizo para obligar al faraón de Egipto a dejar partir al pueblo de Israel y así liberarlo de la esclavitud. Dios habla con Moisés y con Aarón y realiza los milagros concretos que ellos perciben, que ellos conocen, para ir de esa forma interviniendo Dios en la historia humana. A esa etapa
de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, siguieron otros acontecimientos salvadores, otras intervenciones de Dios a favor de los hombres. Por eso se habla de una historia de la salvación de Dios con las personas humanas. Esa historia de la salvación está narrada en el Antiguo Testamento, en primer lugar. Más concretamente en los libros iniciales, en el Génesis y en el Éxodo principalmente, pero también en los libros históricos del Antiguo Testamento. Son 16 libros, entre los cuales está el libro de Josué, los 2 libros de Samuel y los de los Reyes. La historia de la salvación culminará con la encarnación del Hijo de Dios, que marca la plenitud de ese proyecto que Dios tiene a favor de los hombres. Todo viene a ser, todo ese proceso, toda esa historia de la salvación, un camino paulatino, progresivo, que culminará con la encarnación del Hijo de Dios. Y esa encarnación es un acontecimiento singularísimo. ¿Por qué? Porque ya no es solamente que Dios comunique algo a los hombres, sino que Él mismo entra en la historia, porque se hace hombre. Y este es el portento, el milagro maravilloso de la encarnación. Dios se hace uno de nosotros. Es protagonista de esa historia para guiarla al Padre con su predicación y sus milagros, con su pasión, muerte y resurrección. Hasta antes de la encarnación, pues Dios se iba revelando, comunicando por diversas vías a los hombres lo que les convenía para su salvación. Pero ahora, con la encarnación, Él mismo forma parte de la humanidad, podríamos decirlo así. Se hace hombre para guiarnos con sus enseñanzas, con sus milagros, con sus actuaciones y especialmente con su pasión, muerte y resurrección a el destino para el cual Dios nos ha creado. Y con el envío final del Espíritu Santo que había prometido a sus discípulos, culmina ese proceso de la historia de la salvación. Dios pues nos desvela también cuál es su proyecto respecto a nosotros. Dice el compendio del Catecismo: Dios en su bondad y sabiduría se revela al hombre por medio de acontecimientos y palabras, se revela a sí mismo para hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres mediante la gracia del Espíritu Santo. Hay pues un proyecto y hay una realización de ese proyecto mediante hechos y mediante palabras por parte de Dios nuestro Señor para hacernos partícipes de su vida. El Antiguo Testamento prepara a la revelación decisiva sobre Dios que tiene lugar en el Nuevo Testamento. Hay que entender siempre el Antiguo Testamento como una preparación para el Nuevo, en el que tendrá su culminación. Y esa preparación presenta a Dios principalmente como Dios de la alianza, Dios que hace un pacto, Dios que hace una alianza con los hombres y que la va renovando a lo largo del Antiguo Testamento. Dios toma la iniciativa, elige un pueblo, el pueblo de Israel, para establecer un pacto, una alianza de amistad y de salvación. Propone su alianza por pura benevolencia, por el amor que nos tiene. Y por eso el Dios que nos presenta el Antiguo Testamento aparece siempre plenamente superior, trascendente al mundo. Un Dios, en ese sentido podríamos decir, lejano, en cuanto que se subraya la trascendencia de Dios para evitar, entre otras cosas, que el pueblo elegido incurra en lo que tantas veces
y fue una tentación para los hombres de aquella época incurrir en la idolatría, pensar en dioses de algún modo asimilados a los hombres. Y a la vez, Dios, que está trascendiendo y se subraya su trascendencia, aparece íntimamente relacionado con el mundo, con el hombre y con su historia, porque interviene guiando al pueblo. Se revela con un modo de ser personal, en primer lugar, y claramente en el Antiguo Testamento, con sus palabras, por ejemplo, cuando dice: yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Yo soy el Señor tu Dios, un ser personal. Esto en otro pasaje del Antiguo Testamento, esto dice el Señor: me acuerdo de ti, del cariño de tu juventud. Hay pues una intención que se expresa en estas palabras, en el Éxodo, en el libro de Jeremías, una intención de Dios que expresa el deseo suyo de estar cerca de los hombres, pero también se revela con sus obras. Por ejemplo, cuando dice el Génesis que Dios se acordó de Raquel, la escuchó y la hizo fecunda. Esta mujer, que era estéril, pues es favorecida por la acción de Dios que le concede la fecundidad. Y ella experimenta la acción de Dios en su vida, que está por tanto revelada, manifestada, no solo con las palabras, sino con las obras. En cambio, en el Nuevo Testamento hay una novedad sorprendente. Dios hasta entonces se revelaba como ese ser personal, trascendente, pero en el Nuevo Testamento Jesús llama a Dios Padre mío, en una forma exclusiva e intransferible. Esta expresión no aparece nunca en el Antiguo Testamento. En cambio, Jesús llamará a Dios Padre mío. Las palabras y obras de Jesús indican que Él no es solamente un hombre, dio a entender con toda claridad que era Dios, por lo que dijo y por lo que hizo. Los apóstoles, por ejemplo, proclamaron en sus escritos que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios eterno, que se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación. Dios, al hacerse hombre, al encarnarse, no deja de ser Dios, pero es plenamente hombre, Dios y hombre verdadero. Jesús desveló también la estrecha relación del Espíritu Santo con el Padre y con Él mismo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, dice en el Evangelio de San Juan. Espíritu del Hijo, lo dice San Pablo a los Gálatas. El Espíritu de Cristo, los romanos, o simplemente Espíritu de Dios, como en la primera epístola a los Corintios. Expresiones todas ellas que nos hablan del Espíritu Santo como una persona distinta del Padre y del Hijo. El carácter personal de Dios se presenta en el Nuevo Testamento como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, tres personas distintas. Ahí está el carácter personal. Dios es persona, pero es persona del Padre, persona del Hijo, persona del Espíritu Santo. Un solo Dios con tres personas distintas. Estas tres personas distintas se dan en la unidad del único Dios. Los nombres de las personas sugieren que la relación entre ellas es de profunda intimidad. Entre los hombres es natural que la relación paterno-filial sea de amor y de confianza, pues en el plano divino ese amor y esa confianza son totales.
Esto significa que el Padre es plenamente íntimo al Hijo y viceversa. El Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo nuestro Señor, es Hijo del Padre, y Dios Padre es Padre del Hijo. La relación de amor que hay entre el Padre y el Hijo, esa relación de plena confianza, que nosotros análogamente la comprendemos por el amor que se da en la tierra entre los padres y los hijos, expresa esa intimidad entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma dignidad y naturaleza. No es más el Padre que el Hijo, ni más el Hijo que el Espíritu Santo. Son igualmente Dios cada uno de ellos, aunque las relaciones sean diferentes. Son los tres, en otras palabras, un único Dios, un solo misterio de amor. Dios pues se nos ha revelado en el Nuevo Testamento de manera nueva a como lo había hecho en el Antiguo Testamento. Esa Trinidad de Dios queda claramente expresada en el Nuevo Testamento, cuando en el Antiguo había solamente atisbos de lo que sería revelado de manera explícita en el Nuevo Testamento. Dios invisible habla a los hombres como amigos, dice este documento del Concilio Vaticano II. Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Quiere decir, pues, que Dios toma la iniciativa, nos trata como amigos por el gran amor que nos tiene, porque nos quiere recibir en su compañía. El objetivo de la revelación es, por tanto, ofrecer a los hombres la posibilidad de vivir en comunión con Dios. Para eso Dios se nos ha revelado, para abrirnos ese camino que nos conduce a la unión con Él, para que podamos vivir íntimamente unidos a Él. La revelación llega a los hombres a través, por una parte, de la Iglesia. Para eso Jesucristo, funda su Iglesia, para facilitar el camino que hemos de recorrer para conocer lo que Él ha revelado a los hombres y para que nosotros podamos aproximarnos a Dios. Cristo sigue dirigiendo la Iglesia desde el cielo, junto al Padre. El Espíritu Santo conduce y anima a la Iglesia para que lleve su mensaje a los hombres. Y la labor de la Iglesia está vivificada por la acción de la Trinidad. Es decir, que Jesucristo, al fundar su Iglesia, no la abandona, sino al contrario. La sigue dirigiendo desde el cielo. El Espíritu Santo la conduce, la anima para que lleve su mensaje a los hombres, y está, por tanto, la Trinidad, la Santísima Trinidad, velando por la Iglesia en todo momento. Para aquellos que no forman parte de la Iglesia, el Espíritu Santo puede invitarlos a formas de comunión con Él que se hacen presentes en el interior de la conciencia y que plantan en el corazón una semilla de la revelación. Es decir, de una persona que no ha tenido la oportunidad de estar incorporada a la Iglesia por las circunstancias en las que haya vivido, nacido, etc., puede participar de la Iglesia porque el Espíritu Santo puede trascender esas circunstancias y hacerse presente en la conciencia de esas personas, de manera que si esas personas siguen su conciencia y actúan rectamente, pueden participar de esa revelación de Dios nuestro Señor, aunque no estén formalmente
incorporadas a la Iglesia. ¿Cómo se acepta la salvación que Dios ofrece? Es importante no perder de vista que la iniciativa la ha tomado Dios nuestro Señor para acercarse a nosotros. ¿Cuál es de parte del hombre la actitud, la disposición apropiada para recibir esa salvación que Dios nos ofrece? Dice el Catecismo de la Iglesia que la respuesta adecuada a esta invitación es la fe. La fe, que es un acto del hombre, pero que es a su vez una gracia de Dios. Es una intervención de Dios en la persona para que sea capaz de creer aquello que Dios le revela. Es una luz interior que viene de Dios, que ilumina el modo de ver las cosas que de otra manera no se verían o se verían muy veladamente. Esa luz toca nuestro corazón, lo empuja a reconocer la presencia de Dios y su actuación en nosotros. Mueve el interior de la persona para que podamos conocer aquello que Dios nos quiere revelar. Primero conocerlo a Él y luego conocer lo que Él nos quiere transmitir, las verdades que quiere que conozcamos. En el acto de fe, que es un acto de la inteligencia iluminada precisamente por esa luz de Dios, o dicho de otra manera, es esa luz de Dios en la inteligencia que nos permite conocer esas verdades y a Dios mismo. Sin embargo, no actúa esa inteligencia sola. No se trata de un conocimiento, en el caso de la fe, que esté apoyado solo en la inteligencia misma, sino que la voluntad juega un papel muy importante, un papel de gran repercusión en la práctica, de manera que podemos incluso decir que el acto de fe depende de nuestra voluntad en muy buena medida, partiendo siempre de esa intervención de Dios en nosotros. Piper decía, por ejemplo, que lo determinante no es la verdad de la proposición creída, sino la intuición de que es bueno creer. ¿Qué significa esto? Que en el acto de fe, lo que prevalece y lo que inclina a creer no es tanto la comprensión de aquella verdad que se cree, porque tantas veces no es suficientemente clara para nuestra inteligencia, pero lo que sí hay es una intuición de que es bueno creer, de que es bueno que yo crea esto que Dios me está ofreciendo. Y ese captar la bondad de aquello que se me ofrece para ser creído es un acto que se apoya en la voluntad, que busca el bien, que se inclina a lo bueno. El objeto de la verdad, de la inteligencia es la verdad, pero el objeto de la voluntad es la bondad, el bien. Por tanto, el intuir que es bueno creer hace que la inteligencia incline precisamente, que la voluntad incline a la inteligencia a realizar el acto de fe. André Gide, este autor literato, decía una cosa que es reveladora para explicar esto que estoy tratando de transmitir, para comprender cómo la inteligencia no es suficiente para creer, sino que en definitiva el acto de fe va a depender de la intervención de la voluntad. Decía este autor:
hay en las palabras de Cristo más luz que en cualquier otra palabra humana. Lo reconoce. Sin embargo, parece que esto no basta para ser cristiano. No basta con captar las verdades que están encerradas en la palabra de Cristo. Añade este autor, además hay que creer, y confiesa, yo no creo. Yo no creo. Un hombre ateo que con sinceridad reconoce que en las palabras de Cristo hay más luz que en cualquier otra palabra humana, pero se da cuenta que esa claridad que pueda captar la inteligencia no es suficiente. Tiene que haber un paso más, el acto de creer. Y ese último paso, para que es el creer, depende de la voluntad. De manera que si no quiero, no creo. Si quiero, creo. Por eso San Agustín lo decía de esta manera. Nemo credit nisi volens. Nadie cree a no ser que quiera creer. Dicho de otra manera, no se puede creer si no se quiere creer. Aquí está pues la importancia y la intervención de la voluntad. Que si esa voluntad es buena y está orientada al bien, es una voluntad virtuosa, una voluntad que está bien orientada en su inclinación, entonces apoyará el acto de fe. Y esto no solo lo dice San Agustín, sino que también lo destaca de otra manera Santo Tomás de Aquino. Decía, in cognizione fidei principalitatem habet voluntas. Quiere decir que en el conocimiento de fe, la voluntad tiene la primacía. Tiene la primacía, aunque el acto de fe no sea un acto de la voluntad, sino de la inteligencia, la decisión de creer sí es de la voluntad. Por tanto, si la voluntad no cree, no decide creer, la inteligencia no puede creer. En esa misma línea, me parece a mí es importante en la práctica también para una persona, por ejemplo, que dice no tener fe, que se encuentra en una postura atea o agnóstica, si logra captar que no todo es cuestión de su inteligencia, sino que su voluntad va a ser muy importante para poder superar su ateísmo, si logra captar esto, podrá más fácilmente abrirse a la acción de la gracia y aceptar con bondad esa luz que Dios le da para dar el paso a la fe. Newman, que se convirtió al catolicismo y que ya ha sido finalmente canonizado como santo en la Iglesia Católica, decía, lo que es necesario para creer no es un argumento, sino un acto de la voluntad. Aquí está también expresado lo mismo con otras palabras, un acto de la voluntad. Y añadía esta frase feliz, Newman, we believe because we love, es decir, creemos porque amamos. Y el amor es un acto más de la voluntad que de la inteligencia. Por lo tanto, cuando hay amor, hay la inclinación a la fe. Si falta el amor, si la voluntad no está buscando el bien en definitiva, difícilmente se podrá dar el paso a la fe. Por tanto, este último apartado creo que nos lleva a esa conclusión que es importante. Quisiera señalar finalmente, para concluir, que la bibliografía para profundizar en este tema se encuentra en la página del opusdei.org.mx,
en el libro Síntesis de la Fe Católica, y dentro de ese libro, en el número 2, está a cargo de Antonio Ducay. Pues termino volviendo a lo que inicialmente señalaba, de que todos tenemos ese deseo grande en nuestro corazón de llegar a la plenitud, de llegar a la felicidad, de conocer precisamente aquello que nos puede llenar plenamente nuestro interior. En otras palabras, tenemos ese anhelo de Dios, pero que nuestras fuerzas, nuestras condiciones personales, nuestras capacidades resultan insuficientes. Conocemos a Dios por la razón, por la vía humana, de manera muy limitada, de manera reducida. Y precisamente por eso Él ha querido darnos un conocimiento de sí mismo, revelándose. Y eso es precisamente el porqué de la revelación. Pero no solamente ha querido que lo conozcamos, sino que se ha revelado para invitarnos a formar parte de su familia, a conocerlo, para amarlo,